Gracias, buenas noches. Vamos a tratar de terminar esta plática con algunos puntos y algunas características que probablemente muchas veces pasamos de alto cuando nosotros tenemos un procedimiento anestésico. Después de estas dos buenas y grandes exposiciones, prácticamente habrá poco más de lo que hay que hablar sobre este tema. Cuando nosotros tenemos una situación ideal, donde básicamente tenemos a un paciente en una cirugía electiva con un ASA 1 o un ASA 2, donde prácticamente no tiene ningún tipo de otra alteración, bueno, pues será nuestro paciente ideal en una situación en donde vamos a tener un sistema de administración de oxígeno adecuado, un anestesiólogo cómodamente sentado o adaptado, con una buena ventilación del paciente. Este tipo de ventilación, bueno, es la que todos quisiéramos tener. Sin embargo, ¿qué pasa cuando empezamos a tener que decidir entre qué tipo de ventilación utilizar en nuestros pacientes? Desde el traslado de los pacientes, nosotros vemos que necesitamos conocer los diferentes dispositivos que nos mencionaba la doctora Bautista sobre si son sistemas que van a ir conectados a un tubo endotraqueal como un sistema Vein, si van a ser sistemas de CPAP o sistemas de hiperinsuflación, o que podemos hacer algunas otras adaptaciones con válvulas de liberación en nuestros dispositivos, o necesitamos de ventiladores de traslado que nos pueden manejar, ya sea una ventilación mecánica invasiva, o como este modelo que nos puede manejar ventilaciones mecánicas no invasivas y nos puede dar biniveles de ventilación. Quisiera yo empezar realmente con esta diapositiva. Esto fue una publicación en el curso de la ASA del año pasado, en donde nos hacen hincapié en el manejo perioperatorio del intercambio de los gases en un paciente sometido a anestesia, y que nos habla sobre todo de que existen asociaciones entre la anestesia general y las alteraciones fisiopulmonares en un paciente sometido a anestesia. Este tipo de cambios van a ser la pérdida de las capacidades de los volúmenes pulmonares, principalmente la capacidad funcional residual, las mezclas venosas, y todo esto nos puede llevar hacia un estado de hipoxemia. La disminución de estos volúmenes solamente en un paciente en el que hemos utilizado algún tipo de inductor disminuye entre el 16 y el 20% de su capacidad funcional residual. Existen algunas otras asociaciones en donde ya nos hablaba el doctor López Vascopé sobre la relación entre la fracción inspirada de oxígeno y las causas de atelectasia, sobre todo las atelectasias de absorción. Este tipo de problemas evidentemente se van a asociar con un peor pronóstico en el postoperatorio, evidentemente por la hipoxemia. Este autor, en este artículo, lo que nos hace una referencia es que prácticamente el 20% de los pacientes llegan con una saturación menor al 92%. Probablemente aquí no nos alertemos ni nos alarmemos sobre este porcentaje. Sin embargo, un 10% de los pacientes que son sometidos a cualquier tipo de anestesia llegan a la sala de recuperación con una saturación menor al 90%. Sin embargo, donde empezamos a ver que existen complicaciones importantes es, sin embargo, en la cirugía de abdomen superior, en donde la incidencia de hipoxemia, donde las saturaciones es alrededor de 86 a 90%, es prácticamente del 40%. Esto entonces nos empieza a poner un poquito en riesgo el posoperatorio del paciente. Existen un reporte sobre hipoxemia severa en donde la saturación es menor al 85% en un 3% de nuestros pacientes. Y podemos seguir hablando sobre todo en los pacientes tóraco-abdominales, en donde tenemos una incidencia de una hipoxemia severa alrededor del 52% de cada uno de los procedimientos. Esto nos hablaban en las presentaciones previas, que es una importante causa de morbimortalidad de nuestros pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente
sometido a un tipo de anestesia, vamos a ver que este tipo de atelectasias están asociados con el desarrollo de efectos fisiopatológicos que incluyen una disminución en la compliance pulmonar, una alteración en la oxigenación, un incremento en la resistencia vascular pulmonar y un desarrollo de lesiones pulmonares. ¿Por qué? Tenemos diferentes tipos de cuestionamientos sobre por qué pasan las atelectasias en estos pacientes. Uno, que probablemente nosotros pasemos por alto en la mayor parte de los pacientes, es que el simple hecho de el cambio en la posición de un paciente de estar en bipedestación a estar en un decúbito dorsal disminuyen la capacidad funcional residual entre 0.5 a 1 litro simplemente por ese hecho. Cuando nosotros entonces tenemos a un paciente posterior a una anestesia, vemos que la capacidad funcional residual realmente no mejora porque tenemos una atelectasia. Los pacientes que son sometidos a posiciones de Trendelenburg, evidentemente el contenido abdominal es empujado hacia la parte superior del abdomen y por lo tanto hacen una presión intratorácica mayor, por lo cual también disminuye la capacidad funcional residual. Sin embargo, no solamente tenemos este tipo de pacientes en esta posición que nos pueden reducir esta capacidad. También algo que nosotros vemos es que son los pacientes con un embarazo a término en donde las capacidades residuales disminuyen, las posiciones pronas, por ejemplo, mejoran de alguna manera la ventilación y esto lo hablo nada más a colación porque nosotros tenemos pacientes, como ya lo vimos, que son sometidos a posiciones boca abajo en cirugías de columna o en algún otro tipo de procedimiento y que nosotros entonces vamos a tener también alteraciones en la ventilación. Si nosotros tenemos estos 3 puntos muy claros, los pacientes con cambio de posición, ya sea en el decúbito dorsal o en la posición de Trendelenburg, pacientes embarazadas o pacientes obesos a los que nos enfrentamos cada vez más, podemos tomar algunas medidas preventivas para evitar este tipo de atelectasias. En este artículo publicado en el 2003 sobre la prevención de la formación de las atelectasias al momento de la inducción de la anestesia general, vamos a ver simplemente lo siguiente. Este es un estudio en donde le aplican una presión positiva al final de la expiración a los pacientes durante la inducción y a otro, el grupo control, en donde solamente se ventilan con el oxígeno y la presión que nosotros damos con la bolsa. Cuando ellos acaban, ven que en el grupo control la incidencia de las atelectasias varía en forma considerable. Varía entre un 0.8 a un 0.9% en el estado basal a un 4% después de la inducción o de la intubación. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para evitar esta formación de atelectasias? Cuando nosotros aplicamos una presión positiva o un PIP en el paciente, vamos a ver que la proporción de atelectasias de un estado basal a un estado post-intubación prácticamente se mantienen en el mismo rango y no hay una variación significativa. Y lo que sí es muy importante es que evidentemente la presión arterial de oxígeno aumenta considerablemente en los pacientes que se utilizan con PIP. Este otro artículo publicado en el 2004 simplemente nos habla sobre el uso en la inducción con PIP en pacientes obesos. Este tipo de artículo lo que nos hace mostrar es que la presión arterial de oxígeno antes de la inducción en un grupo control al que no es sometido con PIP probablemente no varía a aquellos que están sometidos con PIP. Sin embargo, el punto importante es que la presión arterial de oxígeno después de la inducción es significativamente mayor en los pacientes que recibieron PIP. Esto hace que evitemos las atelectasias en este tipo de pacientes. En este otro estudio, publicado ya hace algunos años, en el 95, hablan sobre la fracción inspirada de oxígeno, en donde nosotros vamos a ver que en el lado izquierdo vamos a tener una FiO2 al 40% antes y después de las maniobras de reclutamiento alveolar y en la parte derecha vamos a tener la misma fracción
antes de las maniobras con una FiO2 al 100%. Vamos a ver en esta parte de acá cómo después de la inducción de la anestesia, la parte de las atelectasias se mantiene en una forma considerablemente menor a la parte derecha de nuestros esquemas de tomografía. Y posteriormente en las partes ya intermedias en donde vemos que son después de las maniobras de reclutamiento alveolar en esta parte de aquí, vemos cómo la incidencia de atelectasias en esta parte de aquí son menores acá. Al final, bueno, después de 40 minutos de hacer las maniobras de reclutamiento, vamos a ver cómo la incidencia de atelectasias evidentemente es mucho menor en la parte de acá, sobre todo cuando se ocupa una fracción inspirada de oxígeno del 100% aquí, cosa que nosotros hacemos en todos nuestros pacientes. Todos nosotros hacemos una inspiración o una inducción con el 100% de oxígeno y promovemos la formación de atelectasias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Probablemente disminuir la fracción inspirada de oxígeno a un 80 o a un 60%. Sin embargo, el disminuir la fracción inspirada de oxígeno tiene como consecuencia la presión arterial de oxígeno y el tiempo en que el paciente puede permanecer en apnea cuando nosotros realizamos la intubación. Entonces, hay que tener en consideración un poquito que probablemente la disminución en la fracción inspirada de oxígeno nos dé menos tiempo antes de que el paciente empiece con una desaturación importante. ¿Qué podemos hacer además de modificar nuestras fracciones inspiradas de oxígeno? Cuando nosotros manejamos pacientes obesos, algunas veces ponemos algunos colchones bajo la nuca para principalmente modificar los ángulos de intubación y que sea una intubación no tan compleja. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos una serie de colchones bajo la espalda del paciente y provocamos una posición de semifowler relativo entre unos 20 y 30 grados? Entonces, las funciones, las áreas de West que nos hablaba la doctora Bautista, regresan a una parte fisiológica o a una parte basal semejante a la bipedestación y nos podemos garantizar que no existen atelectasias en este tipo de pacientes simplemente por haberlos acostado. Otra de las cosas de lo que nos hablaban también ya en la plática anterior es el uso de sistemas de hiperinflación. Estos sistemas de hiperinflación es un método simple, efectivo y eficiente para proporcionar una asistencia ventilatoria con presión positiva. Esta imagen ya la veíamos en alguna de las diapositivas anteriores. Esta es una paciente obesa en donde durante la inducción se le maneja con un CPAP y entonces mantenemos las condiciones pulmonares en valores normales. Los sistemas de hiperinsuflación, bueno, son compatibles con las salas de resonancia magnética, sobre todo porque no poseen elementos metálicos que intervengan con la imagen nuclear. Poseen algún manómetro de presión de la vía aérea que permite la vigilancia, como pudiera ser esto que parece una jeringa. Vienen en bolsas desde 0.5 litros hasta 3 litros, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Carecen de látex, esto los hace hipoalergénicos, y generalmente son desechables. Generalmente, porque realmente en México todo reusamos. Este tipo de sistemas de hiperinsuflación no solamente nos ayudan a la inducción de un paciente, nos pueden servir como bolsas de tipo ambú, en donde podemos dar ventilaciones al momento de una reanimación neonatal y podemos encontrarlas con diferentes tipos de válvulas de presión. Vemos que existen algunos tipos de mascarillas con algunos tipos de bolsas para nosotros poder hacer la correlación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestro quehacer diario empezamos a ver que en un paciente empieza con presiones pico altas, probablemente volúmenes expiratorios forzados bajos, y que en nuestra curva de volumen y presión empezamos a ver que existe una autopip? Probablemente lo primero que tengamos que hacer es interpretar este diagnóstico y creer o estar convencidos de que puede ser una crisis broncoespástica. Para las máquinas modernas en donde nosotros podemos graficar una curva normal entre una gráfica de volumen contra presión, vamos a ver que la fase inspiratoria provoca una cierta presión, aumenta la presión normal y esta es la fase expiratoria. Cuando nosotros tenemos una crisis broncoespástica,
vean cómo este ángulo de aumento de la presión arterial es lo que vamos a tener que manejar en un paciente. Lo primero que probablemente hayamos visto o hayamos hecho en un paciente que tiene una crisis broncoespástica es sacar el salbutamol, conectarlo al tubo endotraqueal y darle una serie de disparos. Creo que todos los hemos hecho alguna vez. Sin embargo, ¿qué desventajas o qué problemas tiene esto? La mayor parte de la dosis del salbutamol se queda adherido en el tubo endotraqueal. Y entonces tenemos que conocer una serie de interfaces para poder realizar este tipo de nebulizaciones. El manejo entonces de la crisis espástica, bueno, va a ser efectivizar el empleo del oxígeno con volúmenes corrientes bajos, flujos altos. Se necesita efectivizar el tiempo expiratorio, es decir, hacerlo más prolongado para darle oportunidad a la fase expiratoria de sacar el volumen atrapado dentro de él y precisamente minimizar el PIB, el auto-PIB. Sin embargo, bueno, dentro de las medidas farmacológicas lo que vamos a tener es que es el uso de broncodilatadores con beta agonistas, con corticosteroides que pueden ser tópicos o sistémicos, y un acondicionamiento de gases, en donde nosotros tenemos que humedecer la fracción inspirada, humedecer el aire inspirado y aumentar su temperatura de forma inicial. Pero ¿qué tenemos o qué hacemos en este tipo de interfaces? Tenemos algunos sistemas de circuitos anestésicos que están diseñados con un sistema en donde podemos colocar nuestra botellita de un nebulizador en dosis medidas, se dispara, se fracciona una vez aquí y entonces nos hace un espacio muerto grande acá donde puede, junto con la fracción inspirada del oxígeno, llegar en forma nebulizada a nuestro paciente. Otro tipo de sistemas son este tipo de sistemas en donde existen espaciadores como los que se pueden utilizar en la práctica clínica de nuestros pacientes, colocar en esta fase de aquí nuestra botellita, hacer el disparo, aumentar el espacio en donde se micronebuliza la dosis y hacerlo llegar en forma correcta a nuestro paciente. Otro de los casos en los que nosotros nos enfrentamos todos los días es el aumento de los pacientes con problemas obstructivos crónicos. Evidentemente, estos pacientes se mejoran y se benefician con el uso de un sistema de una presión continua en la vía aérea. ¿Por qué? Porque incrementa el volumen corriente, aumenta la fracción inspirada de oxígeno, aumenta la capacidad funcional residual del paciente y disminuye la formación de las mismas atelectasias que veíamos al principio, evidentemente llevándonos a una mejor oxemia y a una menor hipercapnia. Dentro de este tipo de ventilaciones que nosotros podemos manejar en un paciente y que probablemente nos interese porque estemos hablando después de una intervención en el quirófano, sea evidentemente la expansión pulmonar y la inhaloterapia. La expansión pulmonar, como lo veíamos en la diapositiva anterior, va a estar muy en relación con lo que es el CPAP y la inhaloterapia con una serie de mecanismos que pueden ser de tipo oscilatorio, que transmiten esta oscilación hacia al interior de los alvéolos, mejorando el manejo de secreciones, o básicamente utilizando ventilación mecánica de 2 niveles. Existen otro tipo de dispositivos, veíamos aquí el CPAP, o veíamos un micronebulizador con un ventilador desechable en donde entra aquí nuestra dosis medida, nuestro flujo de oxígeno. Este es un ventilador que veremos un poquito más adelante y lo manejaremos hacia la fase inspiratoria del paciente. Esta diapositiva que nos la explicaba el doctor López Vascopé, bueno, veíamos que existen maniobras de reclutamiento alveolar en donde nosotros podemos mejorar la fracción inspirada y el volumen corriente de nuestro paciente. Sin embargo, otra de las entidades que realmente nos enfrentamos cada día son los pacientes con lesiones inflamatorias sistémicas. En este paciente con SIRA, nosotros vemos que existe una inflamación importante mediada por las células inmunes, en donde la membrana alveolo-capilar se ve realmente alterada, se ve con una disfunción y el intercambio gaseoso que podemos tener aquí se va a ver alterado. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Bueno,
Podemos utilizar un ventilador de los que nos mencionaban al inicio, que están en la terapia intensiva en el quirófano. Podemos utilizar presiones en la vía aérea elevadas, con una presión inspiratoria pico mayor a 50, altos flujos inspiratorios, tips altos, un Kirby menor a 100, cuando los pacientes están con autopips y cuando tienen grandes requerimientos. Estas son las indicaciones para el uso de un ventilador dentro del quirófano. Sin embargo, en las fases iniciales de una respuesta inflamatoria sistémica, vemos que en este artículo publicado hace unos años, nos hacen un apartado especial sobre la consideración de la ventilación no invasiva. Entonces, este tipo de pacientes en el traslado podemos tenerlos bien manejados con una bolsa de CPAP. Existen otras formas o algunas otras situaciones extraquirófano en donde nosotros tenemos algún tipo de cirugía particular que van a hacer algunas extracciones o algunas cirugías de laringe en donde nosotros tenemos algunos dispositivos de calibre pequeño que van dentro de la tráquea para nosotros poder ventilar al paciente. Podemos tener algunos aditamentos especiales como pudieran ser estos intercambiadores de tubo para nosotros ventilar al paciente. Y esto era alguna de las cosas y algunos de los ventiladores diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a tener, en donde este es un ventilador prácticamente desechable que podrán ustedes ver al final de la plática. No tiene prácticamente ninguna pieza metálica, por lo tanto lo podemos utilizar en resonancia magnética. Vemos que este equipo va a estar funcionando mediante la inserción de un flujo alto de oxígeno y mediante dos valvulitas nos va a dar la frecuencia respiratoria del paciente. Algunos otros sistemas que deberíamos de conocer para la mejor ventilación de nuestro paciente, bueno, pues es siempre tener en cuenta que debemos de tener algunos dispositivos de capnometría. Existen algunos dispositivos electrónicos como el tamaño de la entrada de un tubo endotraqueal que se conecta prácticamente a esta entrada, nos da la frecuencia respiratoria y el CO2 expirado. Algunos otros dispositivos en donde nos dan el porcentaje del CO2 expirado y en base aquí a los colores en los que estos cambia, vamos a darnos cuenta. En algún momento de la plática el doctor López nos hablaba sobre el despertar con una hiperventilación hipercápnica. Cuando nosotros queremos despertar a un paciente, lo primero que hacemos probablemente es aumentar el flujo del oxígeno, darle algunos espacios ahí para que empiece a aumentar el contenido de CO2 y entonces poderlo despertar. Existe actualmente un dispositivo que se conecta entre la fase del tubo endotraqueal y la fase del circuito anestésico que van a hacer dos cosas interesantes. Sí van a aumentar el flujo, van a barrer el gas anestésico, pero nos van a permitir que la fase expiratoria en esta parte de aquí reinhale el CO2 en el que estamos acostumbrados a manejar a los pacientes para despertarlos y entonces tener una mejor tiempo de respuesta o de emersión de nuestro paciente. En esta gráfica de aquí vamos a ver cómo el tiempo de respuesta o de extubación del paciente en un paciente que se utiliza este dispositivo a uno que no se utiliza. Vamos a tener que el tiempo de extubación en este paciente de aquí es mucho mayor a cuando se utiliza este dispositivo. Y algunas otras de las cuestiones que podemos nosotros manejar, bueno, pues es que este viejo conocido por todos nosotros que es el AMBU, puede ocasionar algunos barotraumas de acuerdo a la presión que nosotros le demos. Realmente en situaciones de urgencia lo primero que hacemos es ventilar o sobreventilar a nuestro paciente, exprimir el AMBU como si realmente una bocanada de aire de 5 a 6 litros pudieran ser una mejor opción que uno de 500 a 1 litro. Y entonces lo que nosotros vamos a tener aquí son dos cosas. Uno, una válvula de liberación de presión, como puede ser la de aquí, que podemos graduar entre 10, 15, 20, 30 hasta 40 centímetros de agua para poder nosotros evitar este tipo de barotraumas. Es difícil hablar muchas veces sobre una ventilación en donde no estamos muy acostumbrados, donde no existen los reportes,
Pero bien lo decía la doctora Bautista, creo que el principal problema que nosotros tenemos es el desconocimiento de esta técnica y que ojalá a partir de ahora empecemos a ensayar un poquito más.